El plato cayó al suelo con un golpe seco. Todo el restaurante se quedó en silencio. La mujer se quedó inmóvil, con las manos temblando, mientras el camarero señalaba la puerta. Aquí no servimos a gente como tú. No había gritado. No había pedido nada raro. Solo había entrado, siendo pobre. Las miradas la atravesaban, desprecio, burla, indiferencia. Y entonces pasó lo peor. Su hija bajó la cabeza, avergonzada, como si la culpa fuera suya. Justo cuando la empujaban hacia la salida, una silla se movió lentamente. Un hombre elegante se levantó de su mesa. Nadie sabía quién era, ni por qué estaba a punto de cambiarlo todo. ¿Quién es ese hombre? ¿Y por qué esta humillación no iba a quedar impune? El ruido del plato rompiéndose contra el suelo todavía flotaba en el aire cuando todo se detuvo. No fue un silencio cómodo. Fue uno de esos silencios pesados, incómodos, que hacen que nadie se atreva a respirar. Ella seguía de pie, rígida, con la espalda encorvada por costumbre más que por edad. Sus dedos se cerraron instintivamente alrededor del hombro de su hija, como si el mundo pudiera arrancársela en cualquier momento. No lloró, no dijo nada. Solo bajó la mirada, porque había aprendido hacía mucho tiempo que mirar a los ojos, en ciertos lugares, solo empeoraba las cosas. He dicho que se vayan, repitió el camarero, esta vez más alto, más seguro de que todos le estaban mirando. Aquí no es su sitio. El restaurante era elegante, cálido, lleno de risas suaves y copas de cristal fino. Un lugar donde nadie alzaba la voz, hasta ese momento. Ella no había entrado para causar problemas. Solo quería sentarse, comer algo caliente, darle a su hija una experiencia distinta, aunque fuera por una hora. Pero eso, al parecer, había sido demasiado. La niña apretó la cara contra el abrigo de su madre. No preguntó nada. Tampoco protestó. Sabía reconocer la vergüenza cuando la sentía en el estómago. La había sentido antes. Muchas veces. Mamá, susurró, apenas audible. Ese susurro fue lo que la rompió por dentro. Porque no era la primera vez que alguien la miraba así. No era la primera vez que la señalaban. Pero era la primera vez que su hija estaba lo bastante mayor para entenderlo. Todo había empezado horas antes, en un día que ya venía torcido desde la mañana. Se llamaba Lucía. Tenía 38 años, aunque el cansancio la hacía parecer mayor. Vivía en un piso pequeño, húmedo, en un barrio que nadie mencionaba con orgullo. Cada mañana se levantaba antes de que saliera el sol, preparaba un café aguado y despertaba a su hija con un beso silencioso para no asustarla. Su vida no había sido siempre así, pero tampoco había sido fácil nunca. Había amado una vez. De verdad, con esa ingenuidad que solo se tiene cuando se cree que el amor basta para todo. Se había casado joven, convencida de que juntos podrían con cualquier cosa. Y durante un tiempo, fue cierto, hasta que dejó de serlo. La enfermedad llegó sin avisar, como suelen hacerlo las peores cosas. Primero fueron las visitas al hospital, luego los turnos interminables, las facturas acumulándose sobre la mesa de la cocina. Lucía empezó a trabajar más horas, a dormir menos, a sonreír aunque ya no le quedaran fuerzas. Y aún así, no fue suficiente. Cuando él murió, no solo perdió al hombre que amaba, perdió la estabilidad, la seguridad, el suelo bajo los pies. Perdió la voz con la que soñaba el futuro. Perdió la vida que creía que iba a tener. Se quedó sola con una niña pequeña y una montaña de deudas. Desde entonces, cada decisión fue supervivencia. No sueños. No planes. Solo Goner. Ese día en concreto había cobrado algo de dinero extra limpiando una oficina por la noche. No era mucho, pero era más de lo habitual. Y mientras caminaba de regreso a casa, con la mano de su hija entrelazada en la suya, tuvo una idea peligrosa. ¿Te apetece cenar fuera hoy?, preguntó, casi sin atreverse. La niña la miró sorprendida, como si no hubiera oído bien. ¿De verdad? Lucía dudó un segundo. Pensó en el dinero, pensó en mañana, pensó en todo lo que podía salir mal. Y aún así, asintió. Porque a veces, lo único que una madre quiere es ver sonreír a su hija, aunque sea por un rato. Entraron al restaurante con timidez. Lucía notó las miradas de inmediato. Las notó en la ropa gastada, en los zapatos de su hija, en su forma de caminar. Intentó ignorarlas. Se dijo que solo era su imaginación. Se sentaron en una mesa pequeña, cerca del fondo. Lucía pidió agua. Compartieron un plato sencillo. Nada exagerado. Nada fuera de lugar. Hasta que el camarero volvió.
Primero fue una mirada, luego una pausa incómoda. Después, la frase. ¿Saben que este es un restaurante de cierto nivel? Lucía sintió el calor subirle al rostro. Sí, solo estamos cenando, respondió con voz suave. Él suspiró, como si le hubieran hecho perder el tiempo. Hay clientes que se han quejado. Eso fue mentira, pero no importaba. La mentira sonaba igual de fuerte. Intentó explicarse, intentó sonreír, intentó pagar. Nada sirvió. Y entonces el plato cayó, y todo el mundo miró. Ahora, en ese instante congelado, Lucía sentía algo peor que la vergüenza. Sentía culpa. Culpa por haber traído a su hija allí. Culpa por haber creído que podían encajar. Culpa por no haber sabido protegerla. Cuando el camarero hizo un gesto brusco hacia la puerta, la niña se estremeció. Lucía la abrazó con fuerza, como si pudiera esconderla dentro de sí misma. «Nos vamos», dijo finalmente. Tranquila. No estaba hablando con el camarero. Estaba hablando consigo misma. Dio un paso hacia la salida, luego otro. Y fue entonces cuando ocurrió algo que no estaba en el guión de su vida. Una silla se movió. El sonido fue leve, pero suficiente. Lucía lo oyó. Todos lo oyeron. Un hombre se levantaba lentamente de su mesa. Alto, elegante. Su traje contrastaba brutalmente con la escena. No parecía enfadado. And I alter do. Solo serious. Lucía no lo miró directamente. No quería otro rostro juzgándola, pero sintió algo distinto en el aire, algo que no sabía explicar. El camarero también lo notó. Se giró, confundido. «Señor, ¿hay algún problema?» El hombre dio un paso adelante. Y en ese preciso momento, Lucía comprendió que ya no se trataba solo de ella, que lo que acababa de pasar iba a tener consecuencias, que su hija estaba viendo algo que jamás olvidaría. No sabía si aquello era una amenaza o una oportunidad. No sabía si ese desconocido iba a humillarla aún más o a empeorarlo todo. Solo sabía una cosa. Si se iba ahora, como siempre, enseñaría a su hija que el silencio es la única respuesta. Si se quedaba, tendría que enfrentarse a algo que llevaba años evitando. Lucía respiró hondo y decidió no moverse. Ese fue el momento en que la historia cambió de dirección. Y el problema que acababa de empezar era demasiado grande para resolverse allí, porque lo que estaba a punto de decir ese hombre podía destruirla aún más, o darle una esperanza que no sabía si estaba preparada para sostener. Nadie habló durante unos segundos, el tipo de segundos que pesan más que los gritos. El hombre dio un paso más hacia la mesa de Lucía. No levantó la voz, no hizo gestos bruscos, pero su presencia era imposible de ignorar. «Un momento», dijo por fin, con calma. «Creo que aquí hay un problema». El camarero frunció el ceño, incómodo. «Señor, estamos gestionando la situación». «No», respondió el hombre. «Está usted humillando a una madre delante de su hija». Las palabras cayeron como una losa. Algunos clientes bajaron la mirada. Otros fingieron seguir con su comida. Nadie intervino. Lucía sintió que le temblaban las piernas. No estaba acostumbrada a que alguien la defendiera, mucho menos en voz alta. «No quiero problemas», susurró. «De verdad, ya nos íbamos». El hombre la miró entonces por primera vez directamente. Sus ojos no tenían desprecio, ni lástima, solo una tensión seria, casi dolorosa. «No», repitió. «No deberían irse así». El camarero intentó justificarse. Habló de normas, de imagen, de otros clientes. Palabras vacías, excusas envueltas en educación falsa. Y entonces el hombre hizo algo inesperado. Sacó su cartera, la dejó sobre la mesa. «¿Cuánto cuesta a este restaurante mantener la dignidad?», preguntó. «¿O solo se pierde cuando alguien no parece encajar?». Un murmullo recorrió la sala. Lucía sintió como algo dentro de ella se rompía. No era alivio, era rabia contenida durante años. Era cansancio, era miedo transformándose en voz. «No quiero su dinero», dijo de repente, sorprendiendo incluso a su hija. «No quiero caridad». Todos la miraron. «Solo quería cenar con mi hija», continuó, con la voz temblorosa. «Solo eso, como cualquier otra persona aquí dentro». Las palabras salieron torpes, pero sinceras, y por primera vez en mucho tiempo, no bajó la mirada. El hombre asintió lentamente. Y eso es exactamente lo que debería haber pasado. Pidió silencio con un gesto. «Mi nombre no importa»,
añadió. Pero si importa lo que estamos enseñando aquí, a esta niña, a todos, miró alrededor, que el dinero vale más que la dignidad, que la apariencia decide quién merece respeto. Lucía sintió como su hija apretaba su mano. Entonces ocurrió lo inevitable. Las lágrimas llegaron, no como un espectáculo, no como un grito, sino como un derrumbe silencioso. Lucía se llevó una mano al rostro, incapaz de seguir sosteniéndose. Años de aguantar, de callar, de aceptar menos de lo justo, todo salió a la vez. He hecho todo lo que he podido, sollozó. Todo, y aún así, nunca es suficiente. El restaurante estaba completamente en silencio. El hombre no la tocó, no la interrumpió, la dejó llorar, porque entendía que algunas lágrimas necesitan caer sin ser corregidas. Mi marido murió, continuó ella, sin mirar a nadie. Trabajé de noche, de día, como pude, y hoy solo quería que mi hija se sintiera normal. La niña levantó la cabeza por primera vez. «Mamá», dijo, «no pasa nada». Ese no pasa nada fue el golpe más fuerte. El hombre respiró hondo. «Pasa», respondió con firmeza. «Y no debería». Se giró hacia el camarero. «Quiero hablar con el dueño». No fue una amenaza, fue una certeza. Minutos después, el ambiente ya no era el mismo. Las disculpas llegaron tarde y torpes. Las explicaciones sonaron huecas. El daño ya estaba hecho, pero algo había cambiado. Lucía no volvió a sentarse. Tampoco se fue. El hombre se acercó una última vez. «No puedo borrar lo que ha pasado», dijo. «Pero sí puedo hacerme responsable de lo que venga después». Ella lo miró, agotada. «No necesito que me salven». «Lo sé», respondió. «Por eso esto importa». Sacó una tarjeta. La dejó sobre la mesa, sin imponerse. «Si decide llamarme, será porque usted quiere, no porque hoy haya sido humillada». Lucía dudó. Luego la guardó. No hubo aplausos. No hubo finales grandiosos. Solo una madre y una hija saliendo del restaurante, esta vez con la cabeza alta, con heridas abiertas. Sí, pero también con algo nuevo. Dignidad recuperada. Esa noche, en casa, Lucía no durmió. Pensó en todo lo ocurrido, en lo que había permitido durante años, en lo que ya no podía seguir aceptando. Al amanecer, su hija la miró desde la cama. «Mamá, ¿hicimos algo mal?» Lucía sonrió con cansancio y la abrazó. «No, por primera vez, hicimos lo correcto». Días después, con manos temblorosas, marcó el número de la tarjeta. No sabía qué iba a pasar. Solo sabía que su silencio había terminado. Y a veces, los cambios más grandes empiezan así, en voz baja, con miedo, pero con la decisión firme de no volver atrás. La vida no siempre te rompe con golpes fuertes. A veces lo hace en silencio, poco a poco, hasta que te acostumbras a bajar la mirada sin darte cuenta. Lucía no fue humillada solo ese día en el restaurante. Fue humillada cada vez que aceptó menos de lo que merecía, cada vez que creyó que el respeto dependía del dinero, cada vez que pensó que callar era la única forma de proteger a su hija. Y lo más duro no fue que la echaran. Fue ver a su hija creer, aunque solo fuera por un segundo, que no valían lo mismo que los demás. Ese es el verdadero daño de la injusticia. No lo que te quitan, sino lo que te hacen pensar de ti mismo. El hombre que se levantó no cambió el pasado de Lucía. No le devolvió los años de cansancio, ni las noches sin dormir, ni el miedo constante a mañana. Lo único que hizo fue algo mucho más simple y más raro. Le recordó que su dignidad no se negocia, porque hay momentos que parecen pequeños, pero deciden el resto de tu vida. Momentos en los que eliges irte en silencio, o quedarte y permitirte sentir que vales. Lucía no ganó dinero ese día. No resolvió todos sus problemas, pero recuperó algo que llevaba tiempo perdiendo, la voz. Y cuando una madre recupera su voz, su hija aprende algo que no se enseña en ningún colegio, que el respeto empieza por una misma, incluso cuando el mundo intenta convencerte de lo contrario. Al final, esta historia no va de un restaurante. Va de todas las veces que alguien te hizo sentir que no pertenecías. Y de la pregunta que todos, tarde o temprano, tenemos que responder. ¿Cuántas veces más vas a aceptar menos de lo que mereces?